Gracias, presidenta. La verdad que llego a este debate con alegría. Creo que el funcionamiento de este Congreso está empezando a cambiar y me parece que eso es importante. Dije cuando votamos la ley de superpoderes que ese día descendía sobre esta Cámara un hedor que iba a llevar tiempo sacar. Creo que estamos empezando a ventilar el Congreso, señora presidenta. Creo que no solamente, como dijo el diputado Pérez, hubo un trabajo importante por el lado de la oposición en cuanto a presentar una propuesta alternativa, esperando hasta último momento la propuesta del oficialismo. Esto lo quiero destacar porque la diputada Daer cuestionó los horarios. La realidad es que las modificaciones al proyecto oficialista también estaban a las 11 de la noche dando vueltas por la incorporación de nuevas modificaciones que queríamos conocer antes de presentar un dictamen para ver si podíamos sumarnos todos a la propuesta de rescatar a la industria agrocomercial, no a una empresa. Lo que nosotros queremos es que la industria agrocomercial, que está en un estado calamitoso en la Argentina, debe ser rescatada. Pero también ha habido un rol muy importante por parte del oficialismo en el trabajo, en el proyecto. Destaco, no por una relación personal, porque no lo conozco tanto, pero me parece que el trabajo del diputado Alejandro Rossi ha sido importante, de los dos presidentes de comisión, Daer y Agosto. Creo que ha habido un trabajo importante en recibir opiniones, en abrir el debate y en plantear un proyecto que claramente estuvo abierto a modificaciones. Pero, como dijo el diputado Pérez, el proyecto se queda, entendemos nosotros, a mitad de camino. El acta de acuerdo tiene muchos problemas. Mencionó el diputado Pérez el tema del flujo de fondos, mencionó el diputado Pérez el tema de contabilizar en el valor de la empresa los subsidios, pero me parece que no se menciona el principal problema del acta de acuerdo en una negociación, que es la falta de alternativas que plantea el Estado Nacional. Uno no se puede sentar a negociar en serio con nadie si no tiene alternativas, mucho menos frente a gente que, coloquialmente hablando, no son nenes de pecho, como lo demostraron en la presentación que hicieron en el mismo Congreso frente a las dos comisiones. Sentarse frente a Marsans sin establecer ningún tipo de valor cierto de empresa y sin ninguna alternativa es regalar la negociación. Y este es el principal problema que tiene ese acta de acuerdo. Ese es el principal problema que tiene el acta de acuerdo, la falta de alternativas ciertas en esta negociación. Irónicamente, es el mismo problema que tienen los pasajeros de aerolíneas, no tienen alternativa. A 22 distritos o ciudades de la Argentina no hay alternativa más que volar por aerolíneas argentinas. Por eso el servicio es el que es. Por eso volamos como volamos. Por eso los aviones pueden salir 3-4 horas tarde e igual estamos condenados a volver a salir la semana siguiente 3-4 horas tarde. Porque no tenemos alternativa. Bueno, el Ejecutivo con este acta de acuerdo se saca alternativas. Nosotros planteamos desde el principio que aquí se quería inventar un bosque para tapar un árbol. Se quería inventar una gran operación, se distraía la discusión sobre la flota, sobre los GIL, índices técnicos, posibilidades mecánicas. La realidad es que el problema siempre fue el acta de acuerdo. La realidad es que siempre supimos que esa acción de Jaime era la que estaba condenando a la Argentina a pagar los 900 millones de dólares de deuda que tiene la empresa hoy. Lo supimos todos. Es por eso que tanto el oficialismo como la oposición, reconociendo eso, hemos actuado en contra del acta de acuerdo. El problema es que el proyecto del oficialismo
la deja vigente. Este problema de dejar vigente el árbol que está pudriendo el bosque, de no acharlo como estamos planteando achar el árbol nosotros, desde la oposición, de sacar ese acta de acuerdo que nos condena a no tener alternativas, que nos condena a pagar una deuda, esa acción es la que nosotros no podemos apoyar. Pero ¿por qué llega el Ejecutivo a esta situación? En alguna época se hablaba del Estado bobo. Yo creo que las acciones de algunos funcionarios de este gobierno han perdido la inocencia de una bobería, señora presidenta. Hace mucho tiempo que algunas acciones de algunos funcionarios de este gobierno han perdido la inocencia de una bobería, para convertirse en algo más parecido a lo que los griegos llamaban la idiotez, que era el no ocuparse en serio de los asuntos públicos. No les importan los asuntos públicos a muchos funcionarios de este gobierno. Y entonces se cometen estas idioteces. El proyecto del oficialismo original, el que vino del Poder Ejecutivo, contemplaba la historia. Si uno lo leía, la reacción inmediata era: entonces nos vamos, entonces no hay que apoyar nada. Describía casi con inocencia que se habían violado 3 acuerdos que había firmado este Poder Ejecutivo, esta gestión Kirchner, tanto la del 2004, la del 2005, pero sobre todo la gestión Jaime, que fue la misma. 3 acuerdos se violaron antes de llegar a esta situación, donde se violó el 4.º acuerdo. 3 acuerdos en donde Marzán decía que iba a invertir más, donde Marzán decía que iba a modernizar la flota, donde Marzán decía que iba a volar a más destinos. Nada de eso sucedió. Sin embargo, en este cúmulo de idioteces se le dieron subsidios a esta empresa y créditos a esta empresa, porque hay algo que no se menciona. Cuestionamos a esta empresa, sin embargo le hemos dado 400 millones de dólares de créditos, porque hay que incluir entre los créditos que le dimos a esta empresa los 140 millones de dólares de pasajes que Marzán cobró y que ahora pretende no servir. 140 millones de dólares de pasajes que Marzán cobró y ahora pretende no servir. Por eso llegamos a 400 millones de dólares. Esa deuda que el Estado argentino dio tiene que ser investigada, porque hay funcionarios que han otorgado esos créditos a una empresa que debían haber sabido que no iba a poder pagarlos. Los argentinos ya perdimos 400 millones de dólares en ese cúmulo de idioteces que fue la relación entre el Poder Ejecutivo y la empresa Marzán durante estos 6 años. Idioteces siempre en el término griego, señora presidenta, de no importar los asuntos públicos. Se habla, o hablaba la diputada Daer, de comprar acciones. Ese sería la coronita de la torta, la cereza del postre. Para culminar el cúmulo de idioteces, compraríamos las acciones. Comprar las acciones de una empresa, como explicaron ya 2 diputados, pero vamos a repetir durante toda esta sesión, porque nos parece que es importante que se entienda: cuando uno compra las acciones de una empresa, compra la deuda, los pasivos y los activos. Cuando uno compra las acciones de una empresa, compra la deuda, compra los pasivos, compra los activos. Ahora, como no tiene activos, lo que compramos cuando compramos las acciones de esta empresa son los pasivos y la deuda. Eso es lo que estamos comprando. Nos están vendiendo un buzón marca Cañón, muchachos. Esto es lo que está pasando. Podemos ignorarlo, podemos mirar a otro lado, podemos hacer como quieren hacer con el acta de Jaime, ignorarla, pero está ahí. No hablemos más de comprar acciones, no hablemos más de comprar acciones.
Nosotros pretendemos darle al Ejecutivo a través de nuestro proyecto alternativas, señora Presidenta. Pretendemos darle alternativas porque darle alternativas es aumentar el valor de la opción que tiene el gobierno hoy. Pretendemos darle alternativas porque darle alternativas mejora el poder de negociación que tenemos con el Grupo Marzans. Pretendemos darle alternativas porque darle alternativas es justamente lo que tiene que hacer este legislativo. No vamos a ejecutar nosotros, pero queremos que el Ejecutivo sepa que tiene más alternativas. No está condenado a un acta de un secretario de Estado. No está condenado a un acta de un secretario de Estado que además ha incumplido con sus funciones durante 6 años. No está condenado a un acta firmada por un secretario de Estado que tiene denuncias penales en la justicia. No está condenada a esa acta, señora. El Poder Ejecutivo en su conjunto no está condenado a ese acta. Nosotros queremos dar alternativas por eso. Pretendemos también dar alternativas porque queremos discutir una política en serio de la industria aerocomercial. Planteamos ahí que el Ejecutivo en 30 días nos presente acá para debatir entre todos una política en serio de política aerocomercial, porque cualquier empresa en esta cúmulo de idioteces que es hoy la política aerocomercial en la Argentina va a fallar, no tiene posibilidad de desarrollarse. Esto es lo que hay que discutir también, y lo estamos planteando en el proyecto muy claramente en el artículo 2 del dictamen de minoría. Le queremos dar alternativas, señora Presidenta, porque entendemos que la Argentina necesita alternativas. No podemos estar condenados a alguien que no ha sabido llevar el transporte durante sus 5 años de gestión. No podemos estar condenados a que a ese funcionario que ha mostrado incapacidad en la función, no ha resuelto ni el transporte terrestre, ni el ferroviario, ni el náutico, ninguno de los transportes, ni el marítimo. Y ahora le queremos hacer que resuelva el problema aéreo. Los diputados del oficialismo también tienen alternativas. Son muy simples, señora Presidenta. Los diputados del oficialismo tienen la alternativa de soltarle la mano hoy a Jaime. Tienen la posibilidad de soltarle hoy la mano a Jaime rechazando y declarando inválida ese acta acuerdo, o hacerlo en 2 meses. Cuando venga el grupo español a decir que la empresa vale 300 millones de dólares, que es lo que va a decir porque el acta acuerdo que firmó básicamente dice eso, porque ese es el valor, 300 millones de dólares del flujo de fondos, de subsidios que le da el Estado Nacional actualizados a valor presente neto, son 300 millones de dólares. O se lo soltamos ahora a Jaime, diciéndole rechazamos ese acto por declararlo inválido, o lo hacemos cuando vengan en 2 meses a reclamarnos que le autoricemos una partida por 300 millones de dólares para pagarle a Marzans. Y ahí también, y claramente, le vamos a decir que no, porque no vamos a pagar 300 millones de dólares más 900 de deuda por algo que vale 0. Por algo que vale 0. Los diputados del oficialismo también tienen una alternativa. Tienen la alternativa de rechazar un acta acuerdo que está condenándonos, o la alternativa de elegir que un funcionario que no cumplió con su deber siga en su puesto, en su asiento, durante 2 meses más. Desde la oposición, con toda claridad, con toda tranquilidad, pero con absoluta firmeza, decimos que el ingeniero Jaime debe dejar de ser hoy secretario de Transporte de este país. Sobre todo, porque culminó su cúmulo de idioteces firmando un acta acuerdo que le va a costar al país 1.200 millones de dólares. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado.